Nosotros cuando crecimos, de pronto quizás crecimos en una familia no tan amorosa, de pronto quizás crecimos en un ambiente bastante hostil, por decirlo así, donde no hubo cariño, donde no hubo afecto, y así quizás pasamos nuestros primeros años de la vida, los niñez, adolescencia, incluso juventud. Y esos años que pasamos nos marcaron de una forma muy fuerte. Nos marcaron al grado que cuando ya llegamos a formar nuestras propias familias, muchas veces optamos quizás por seguir el mismo patrón con el cual crecimos. Y llegamos a estar en una situación donde dijimos, no, yo no puedo dar afecto, yo no soy muy expresivo, no soy cariñoso, no soy cariñosa, porque así crecí. No me lo dieron a mí. Y sabe, somos muchos los que quizás podemos hablar de esa manera. Somos muchos quizás los que quizás hemos pasado una situación así. Y han pasado los años, quizás ya nos hemos convertido en adultos, quizás ya mayores. Y nos hemos dado cuenta que muchas áreas de nuestra vida, en esa área específica, no han cambiado. Seguimos estando de la misma manera. Si bien es cierto, tenemos ya un matrimonio, y es cierto, tenemos hijos, pero hay algo en nosotros que nos detiene en ser personas afectuosas, mostrar amor, mostrar cariño, como que algo nos detiene. Y yo estaba pensando a la luz de un personaje que vamos a estudiar hoy, que no importa el trasfondo que él tuvo, puedo darme cuenta de que podemos cambiar nuestra situación. No importa en el ambiente que crecimos, sin importar los padres que tuvimos, los abuelos que tuvimos, creo que podemos cambiar nuestro entorno. ¿Usted cree eso, hermano? Porque nuestra vida no depende de lo que otros hicieron con nosotros. Nuestra vida, nuestra felicidad no depende del ambiente donde crecimos. A última instancia, somos nosotros los que tomamos la determinación, la decisión final de lo que queremos hacer con nuestra vida. Sin importar, como dije, los padres que hemos tenido, si nos dieron amor, no nos dieron amor, nos abandonaron o lo que haya pasado, nosotros como individuos podemos darle un giro diferente a nuestra vida y a la familia que Dios nos ha regalado. ¿No cree usted? Y en base a eso es precisamente lo que yo quiero transmitirles en estos próximos minutos. Y le invito a que por favor vaya conmigo de una vez al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, vamos a leer unos versículos en el capítulo 18. Los versos 1 al 7 vamos a leer. Este relato nos va a hablar de ese hombre del cual estoy a punto de declararles. Un hombre que creció precisamente en medio de un ambiente hostil, tenso, un ambiente malo. Él vio muchos, pero muchos malos ejemplos desde que era pequeño. Mas sin embargo, a la luz de este pasaje nos vamos a dar cuenta la gran diferencia que este hombre hizo no solamente en su vida personal, sino en su entorno. Él cambió el rumbo de una nación completa. Y vamos a ver lo que aquí la Biblia nos dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Cómo se llama ese joven? Ezequías. Tenga en mente ese nombre, Ezequías. Verso 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y oiga esto: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él,
sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta tarde por este gran privilegio que tengo, Señor, de abrir tu palabra y hablar de ella, Señor. Yo te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, use mis palabras de una manera especial esta tarde, para que el mensaje que tú quieras transmitirnos hoy pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que nuestras vidas puedan ser edificadas a través de tu bendita palabra esta tarde. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que tengo para hoy es el carácter de un verdadero siervo de Dios. El carácter de un verdadero siervo de Dios. Si le es posible tomar nota, tómelo, porque le voy a mencionar varias cositas acerca de este hombre, Ezequías. Vamos a tomar la vida de este hombre como ejemplo para nosotros, de cómo podemos convertir o cambiar nuestra situación, nuestra circunstancia, en un mejor ambiente, en una mejor familia, en una mejor manera espiritual de vivir. En toda área que usted quiera, creo que este hombre puede ser un buen ejemplo para nosotros hoy. Y para comenzar, quiero hablarles precisamente del carácter íntegro de Ezequías. El carácter íntegro de Ezequías. Hermanos, cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de temperamento. Porque a veces, de acuerdo a cómo las personas reaccionan, nosotros tendemos a decir, esta persona tiene un carácter fuerte o tiene un carácter dócil. Ese tipo de comportamiento no es carácter, ese es mal temperamento. El carácter es lo que define a una persona. ¿Sí me explico, hermanos? Todos tenemos un carácter. Y de acuerdo a cómo usemos ese carácter, es como nos va a ir en la vida. Este hombre, cuando digo el carácter íntegro de Ezequías, es porque verdaderamente esa fue una de las virtudes de este hombre. Algo que lo identificaba como persona. Algo que lo puso en una posición de autoridad. Algo que lo puso en una posición como ningún otro, porque tuvo un carácter íntegro. Y cuando hablamos de integridad, hablamos precisamente de un hombre que sabe hacer el bien. Un hombre, una mujer que sabe verdaderamente agradar a Dios con todo lo que su vida encierra. Y para comenzar, cuando hablamos del carácter íntegro de Ezequías, es importante notar este primer punto. ¿De quién fue hijo? Ezequías fue hijo de un rey llamado Acaz. Fue hijo de Acaz. Oiga qué nombre, Acaz. Nunca le voy a poner a su hijo así, ¿ok? ¿Por qué es importante notar o mencionar que fue hijo de Acaz? ¿Qué relevancia tiene en lo que estamos hablando en cuanto a la integridad del carácter de este hombre? Veamos lo que dice el versículo 1. Versículo 1 dice lo siguiente: el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar, oiga, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. En otras palabras, Ezequías era el hijo del rey que estaba fungiendo en Israel en esa época. Sus primeros años de Ezequías prácticamente los pasó en el palacio. Pero hay algo importante que quiero que notemos acerca de ese hombre, Acaz. De acuerdo a la historia, Acaz fue uno de los peores reyes de Israel. Cuando digo peores, estoy hablando de lo siguiente. Este hombre llevó al pueblo de Israel a una idolatría terrible, terrible. Y escuche las cosas que hizo. Tan idólatra se convirtió este hombre que ofreció a su propio hijo en sacrificio al rey Moloc. En otras palabras, quemó a su propio hijo para ofrecerlo como ofrenda a ese dios pagano. Si fuera poco, el mismo templo de Dios lo convirtió en un lugar de idolatría, porque dentro del mismo templo que Salomón había construido, él puso una estatua, un dios falso dentro del templo. Cerró las puertas del templo en el cual se adoraba al Dios verdadero. Todas estas cosas hizo Acaz. Ahora imagínese un muchacho, un adolescente crecer con un ejemplo como este.
Cualquiera pudo haber dicho, seguramente Ezequías va a hacer lo mismo. Porque si de algo el pueblo de Israel padecía, es que cuando un rey malo se levantaba, sus sucesores, que por lo general eran sus hijos, eran aún peores que ellos. Y por esa razón el pueblo de Israel siempre estuvo en declive, siempre estuvo siendo castigado por Dios, porque se alejaban de Él, porque se iban en pos de otros dioses. ¿Por qué razón? Porque los mismos reyes, sus mismos líderes, sus mismos gobernantes los introducían a esa idolatría. Entonces quiero que vea este trasfondo de Ezequías. Un mal ejemplo. Eso es como que en la actualidad un muchachito, un joven crezca en medio de un ambiente donde hay licor. Su padre, un tremendo alcohólico o drogadicto. Su madre le gusta andar por la calle con diferentes hombres. Imagínese un muchachito que crece en un ambiente como ese. Lo más probable es que esa joven va a optar por seguir el mundo. Va a optar por hacer lo malo. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que está viendo. Qué tremendo el asunto del ejemplo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque este hombre Ezequías, este jovencito Ezequías, no hizo lo que hizo su padre. Y eso es lo que captó mi atención. A pesar que su padre era un idólatra, a pesar que su padre fue un hombre que se apartó de Dios, él hizo todo lo contrario. Y ya lo vamos a ir viendo con respecto, conforme vayamos desarrollando el estudio. Y veamos la segunda parte que quiero mencionar, porque quiero ir rápido en esto, pero quiero abarcar toda la historia. La segunda cosa que vemos en este hombre es que comenzó a reinar de 25 años. Un jovencito. Quizás los jóvenes de hoy dijeran, no, yo voy a hacer algo en mi vida cuando tenga 30, 40 o 50 años. ¿Sabías, joven, que desde tu temprana edad Dios puede hacer cosas grandes en tu vida? Dios te puede usar de una manera poderosa, liderando, sirviendo a Dios, no solamente en la iglesia, sino también haciendo cosas grandes en tu comunidad. No importa la edad, porque quiero decirles que el éxito no depende de voluntad humana. El éxito espiritual, sobre todo, depende de lo que Dios hace en la vida del individuo. Pero eso ocurre cuando el hombre decide dar un giro, cuando el hombre decide ir en contra de los valores de este mundo, ir en contra de lo que este mundo enseña. Cuando un hombre se propone agradar a Dios, seguramente Dios lo va a usar de una manera poderosa. Y veamos lo siguiente. Verso 2 dice: cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 29 años. Por lo general los reyes, cuando hacían lo malo delante de los ojos de Dios, el que más llegó a reinar fue el padre de Ezequías, que reinó 17 años. Aún siendo tan malo, reinó 17 años. En 17 años, créanme que este hombre hizo estragos espiritualmente hablando en el pueblo de Israel. El pueblo se volcó a una idolatría terrible, hermanos. Mas sin embargo, este hombre, comenzamos a ver que de 25 años asumió una responsabilidad bien grande. Comenzó a reinar a un pueblo que estaba precisamente bajo la idolatría. En otras palabras, el ambiente que recibió no era nada bueno. ¿Por qué? Porque lo que su padre le había heredado era caótico, era terrible. El pueblo es idólatra. El templo está cerrado. Hay una imagen ahí. Su padre mismo ha sacrificado a su propio hermano, al hermano de Ezequías, a un dios pagano. Y ahora Ezequías asume el trono. ¿Se imaginan lo que pudo haber pasado por la mente de este muchacho? Apenas 25 años de edad. Pero ya vamos a ver lo que Dios hace con este hombre. Ya vamos a ver cómo este joven da un giro de 180 grados a la situación que su padre había dejado. Y en esta parte quiero mencionar lo siguiente. Y aquí está el éxito de este hombre. Y ese es mi tercer punto. Que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A diferencia de su padre, que hizo lo malo, porque note, desde antes de él, con excepción de David y Salomón, los reyes que existieron entre Salomón y Ezequías, va a leer, si lee el libro de Crónicas y lee el libro de Reyes, se da cuenta que siempre encabezan y comenzó a reinar fulano de tal y hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y reinó fulano y hizo lo malo ante los ojos de Dios. Es una lista que va. Mas sin embargo, cuando llegamos a este hombre, vemos que no dice hizo lo bueno, sino que ahí dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El versículo 3 corrobora esta gran verdad. Dice la Biblia: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David,
su padre. En otras palabras, David, su antepasado, que había hecho lo bueno ante los ojos de Dios, con excepción del pecado que se le encuentra a David, pero David tenía un corazón que siempre quiso agradar a Dios. Ezequías decide hacer lo recto. Al decir lo recto es que dice: yo no quiero seguir el ejemplo de mi padre. Yo no voy a ser como mi padre. Yo voy a hacer la diferencia en mi familia. Yo voy a hacer la diferencia en mi nación. Porque voy a temer a Jehová, del cual mi padre nunca debió haberse desprendido. Porque si algo va a afectar la vida de un individuo, algo va a afectar la vida de un matrimonio, algo va a afectar la vida de una familia, es que se desconecte de Dios. Créame que tiene el fracaso garantizado. Pero cuando el hombre y la mujer deciden hacer lo recto delante de Dios, van a venir bendiciones, va a haber éxito, va a haber abundancia. ¿Por qué? Porque el Dios que tiene el control de este mundo es el que te va a guiar, es el que te va a dirigir para que puedas conducirte por la vida de una manera correcta. Así es que este hombre decide hacer lo correcto delante de Dios, a pesar de todo lo malo que su padre fue. A pesar del mal ejemplo que vio, Ezequías decidió no seguir el ejemplo de su padre. Decidió irse en contra de la voluntad de su padre porque puso a Dios por prioridad. Hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas que están acá, usted también puede hacer la diferencia en su entorno. Sin importar el ambiente donde usted vive, la familia a la que pertenezca, las limitaciones que tenga, usted puede hacer la diferencia. Independientemente que está en un país donde tiene una cultura diferente a la suya, nosotros aquí en este país podemos hacer la diferencia, hermanos. Nosotros podemos hacer la diferencia en nuestro vecindario, en el edificio donde vivimos. Que cuando la gente nos vea salir de nuestras puertas, de nuestros apartamentos, de nuestras casas, que digan: un día yo quiero ser como esa persona. Porque ese hombre, esa mujer, a pesar de que vive en un ambiente difícil, siempre vive una vida íntegra. Eso está hablando de tu carácter. Yo quiero ser como él. Triste sería de que cuando alguien nos ve salir de nuestro apartamento diga: y mira, y dice que es cristiano. Y dice que va a la iglesia porque lleva la Biblia debajo del brazo. Eso sería triste. Que en vez de vernos con la Biblia debajo del brazo, nos vean con una cerveza. Imagínense, ¿qué es lo que la gente va a decir si nos ve? No, el carácter va a determinar. No, yo voy a dejar lo que el mundo hace. No importa que mis compañeros de trabajo hagan lo malo. No importa que mis vecinos hagan lo malo. Yo decido hacer el bien. Yo decido obedecer a Jehová sobre todas las cosas. Amén, hermanos. ¿Por qué decimos que Ezequías decidió hacer lo recto delante de Dios? Porque en el libro de Segunda Crónicas, el versículo 29 y el verso 10, ahí lo corrobora. Miren las palabras que dice: ahora pues, está hablando Ezequías, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Sabe lo que está diciendo Ezequías acá? Porque él está diciéndole al pueblo de Israel, ahora que él ya es rey, está diciéndole al pueblo: nuestros antepasados hicieron lo malo delante de Dios, y por lo malo que han hecho están recibiendo castigo de Dios. Los asirios, todas las naciones vecinas están haciéndole la vida imposible a Israel. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios. Pero de hoy en adelante yo hago un pacto, decido, propongo hacer un pacto con Jehová, el Dios de Israel. Y miren, el final dice: para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Porque si algo altera, algo provoca la ira de Dios, es el pecado. Algo altera la ira de Dios, es la desobediencia. Y por la desobediencia el pueblo estaba siendo castigado. Pero Ezequías reconoció que si él como rey ahora decide hacer lo bueno delante de Dios, Dios va a respaldarlo. Dios le va a mostrar su favor y el castigo que están recibiendo va a ser quitado. ¿Sabía usted que muchas veces nosotros como familias, como matrimonio, muchas veces, como dijo alguien, nos llueve sobre mojado? Nos está yendo mal a veces. Crisis tras crisis. ¿Se ha puesto a pensar que de pronto quizás está en desobediencia delante de Dios? Y su favor no está con usted, al contrario, la ira de Dios está con usted. Es importante reconocer por qué razón me está pasando lo que me está pasando. Porque si algo tenemos que entender es que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y si Dios nos ama, seguramente nos va a disciplinar para volvernos a encarrilar, ¿no es cierto? Porque a veces, hermanos, nos damos unas descarriladas. Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad?
descarriladas buenas. Hacemos lo malo, nos desviamos, vamos en pos de placeres y nos olvidamos del Dios verdadero. Pero este hombre dijo, yo decido. En otras palabras, para tener un carácter íntegro, hay que tomar decisiones. Hay que decidir hacer lo contrario a lo que el mundo hace. Así lo hizo este hombre. Veamos de una manera de aplicación esto que estoy mencionando ahorita. Que las personas no pueden culpar a sus padres por los malos hábitos que tienen. No pueden culpar a sus padres por lo malo que les ha ido en la vida. Porque al principio dije que a última instancia uno es el que toma la última decisión de lo que quiere hacer con su vida. ¿Sabía usted que hay muchas personas que acreditan su vida a lo que sus padres hicieron con ellos? Yo soy así por culpa de mi padre. Yo soy así por culpa de mi madre. Yo soy así porque nunca me dieron buen ejemplo. Yo soy así porque nadie se sentó conmigo para enseñarme. No, hermanos, eso no es así. Nosotros no podemos culpar a nadie de nuestra mala conducta muchas veces. No podemos culpar a nadie de los pecados que cometemos. Cada pecado que cometemos es una acción voluntaria. Cada uno de nosotros tenemos el poder para determinar hacerlo o no hacerlo. ¿Sí me explico? No puedo decir, no, mire, si es que yo quiero ser más espiritual, yo quiero buscar a Dios, pero no lo hago por culpa de mi esposa. Porque mi esposa no me anima, no me apoya para ir a la iglesia. Mi esposa es la causante. O viceversa. No, hermano, si usted supiera el esposo que tengo, que es un gran haragán. Los domingos solamente amanece con el control ahí, quiere ver todos los partidos. Por eso yo no voy a la iglesia. Por eso no me congrego, por eso no me reúno con los hermanos de los grupos que haya, sea de damas, de caballeros, células. Por eso. Porque a mi esposa le gusta salir mucho. Mi esposo le gusta salir mucho y prefiero andar allá, ¿verdad? Aunque no me digan amén. Así no sucede, hermanos. Siempre culpamos a un segundo y a veces hasta terceros de lo que nosotros hacemos o somos. No, nuestra vida no depende de quienes nos rodean. Aquí tenemos el ejemplo de este hombre que creció precisamente así, en un ambiente malo. Imagínese, no está hablando de cualquier padre, está hablando del rey de Israel, que por ser el rey tenía una tremenda influencia no solamente en su familia, sino en todo el reino. Mas este joven dijo, no, yo no voy a hacer lo que hace mi padre. Yo voy a hacer todo lo contrario. Y sabe, jovencito y jovencita que está aquí, o varón, hermana que están acá, si usted decide llevar la contraria a su compañero, a sus hijos o a sus padres por amar a Dios o por obedecer a Dios, créame que va a tener bendición en su vida. Porque Dios debe ser el recurso principal de nuestra vida. Ningún otro. Lo que viene después, tenemos que saber manejarlo, pero en base a esa prioridad que es Dios en nuestra vida. No crea que comete pecado al venirse a la iglesia porque su esposo le dijo, no vayas a salir, te me quedas aquí. Y dice, ¿sabe qué? ¿A quién obedezco? ¿A Dios o a los hombres? Y sabe, y si usted se viene, nomás tenga cuidado, ¿ok? Cuando usted se venga, crea que Dios va a hacer una obra tan hermosa en su vida y Él se va a encargar de tratar ya con su esposo. ¿Usted cree eso? No importa qué tan duro sea su esposo, sea su esposa, Dios puede tratar con él. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Porque usted le ha dado la prioridad a Dios. Señor, yo sé que estoy yéndome en contra de la voluntad de mi esposo, en contra de la voluntad de mi esposa, pero yo te amo, Señor, y no quiero desobedecerte. Créame que el Señor le va a honrar. Créame que el Señor le va a honrar. Amén, hermanos. Yo creo que Dios lo puede hacer. Sé que no es fácil una situación así, pero créame que es posible porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces, no culpemos a nadie de cómo somos nosotros espiritualmente hablando. Que si nuestro carácter no es íntegro delante de Dios, no culpemos a nadie. Que si somos débiles, que estamos cayendo en tentación acá, caemos allá, y cada vez que me invitan por acá voy para allá y me pongo a tomar con alguno por acá y escucho música y ando en tanta cosa. No culpe ese ambiente, no culpe quien lo invitó. Usted puede hacer la diferencia. Usted la puede hacer. Si verdaderamente quiere tener un carácter íntegro y una vida llena de bendición, por favor,
haga y siga este ejemplo de este hombre. Sí se puede, hermanos. Sí se puede hacer. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Una vez asumió el reino, una vez tomó esa decisión de agradar a Dios. Escuche lo que comenzó a hacer. Acabó con la idolatría de Israel. Esa idolatría que el padre había establecido por muchos años, ahora él viene a terminarla. Note que no solamente hace un cambio en su vida personal, sino que le cambia el rumbo a la nación. Veamos lo que ahí la Biblia dice en el versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Miren las cosas que hizo, permítame enumerárselas. Ezequías hizo lo que nadie se había atrevido a hacer, a derribar los dioses falsos. Este hombre nomás llega al trono y dice, si yo voy a hacer lo recto delante de Dios, tengo que comenzar con esto. Tengo que quitar los dioses falsos de en medio del pueblo. Tengo que acabar con esto. De otra manera, la bendición de Dios no va a llegar. Rápidamente, permítame decir lo siguiente. Cuando dice quitó los dioses o los lugares altos, ¿a qué se está refiriendo con eso de los lugares altos? Los lugares altos eran centros de adoración falsa. Eran santuarios donde se practicaba todo tipo de idolatría. Se cree que ahí habían altares para sacrificios, estantes para incienso, columnas sagradas e imágenes esculpidas. Estos eran los lugares donde hacían todo tipo de sacrificio. Se cree que un lugar de esto es donde Acaz llevó a su hijo para quemarlo y ofrecerlo a este dios Moloc. Cuando la Biblia habla de lugares altos, eran precisamente centros de adoración falsa. Eso es lo primero que hace este hombre. Los quitó. No más adoración falsa, no más sacrificios a dioses falsos. Segundo, quebró las imágenes. Si algo el ser humano siempre ha tenido un problema, es para adorar imágenes. Y Ezequías dice, tengo que quebrar esto. Tengo que arrancarlo. Tercero, cortó los símbolos de Aserá. ¿Qué símbolos? ¿De qué está hablando? Aserá era la diosa de la fertilidad entre los fenicios y cananeos, y que su culto se introdujo entre los israelitas en los inicios de la historia de Israel. Las imágenes de Aserá se cree que se hacía de madera o de tronco, de árboles frondosos. De eso hacían las imágenes de Aserá, la diosa de la fertilidad. ¿Por qué la fertilidad? Porque lo frondoso del árbol les daba a entender que esta diosa era fértil. El que traía las grandes cosechas, el que hacía que las familias se reprodujeran y toda la cosa. Terrible idolatría. Pues viene Ezequías y dice, yo voy a arrancar eso. Es más, leña voy a hacer esos dioses. Y me voy a hacer mi carne asada. Para eso servían esos troncos de madera. Tercero, hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿De qué serpiente de bronce está hablando acá? La serpiente de bronce había sido conservada por 800 años en medio de los israelitas. Esta serpiente de bronce, la cual Dios permitió al principio para beneficio del pueblo, ahora ellos terminan idolatrándola. ¿Cuándo surgió eso? ¿Recuerdan? Cuando el pueblo desobedecía, por lo general siempre Dios castigaba. Y en esa ocasión blasfeman, hablan en contra de Dios y de Moisés. Entonces dice la Biblia que Dios permite que salgan serpientes venenosas. Cuando habla de venenosas, está hablando de serpientes ardientes, dañinas, y mordían a los israelitas. Y todo aquel que había sido mordido, moría, porque mucho pueblo murió. Pero ¿qué sucede? El pueblo reconoce que ha ofendido a Dios y ha hablado mal de Moisés. Y Moisés interviene y ora, intercede por ellos, diciéndole a Dios que quite esa plaga. Y Dios le dice lo siguiente, que se haga una serpiente ardiente, o sea, un asta, que la ponga en un asta, como en una vara, y le dice que la ponga así a lo alto, para que todo aquel que ha sido mordido por la serpiente, solamente con que vea el asta, va a quedar sano de la mordida, ya no va a morir. Pero esa serpiente está apuntando a algo importante. Está apuntando a Cristo Jesús cuando está colgado en el madero, que todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Todo eso tiene un significado importante. Esa serpiente, de esa asta de bronce que Dios permitió, era con ese fin de ayudar, de curar a los israelitas por las mordiduras de la serpiente. Mas a ellos les gustó la serpiente. Qué bonita se ve, la guardan, la conservan y comienzan a
quemar incienso y comienzan a adorarla. Qué debilidad más fuerte de los seres humanos, ¿sí o no? El pueblo que tiene al Dios verdadero, el pueblo que tiene al Dios santo, ahora decide adorar una serpiente. Entonces Ezequías viene y dice, esta no solamente la quitó, la hizo pedazos. Un objeto que había sido conservado 800 años. En otras palabras, Ezequías terminó con una idolatría de 800 años. ¿Se da cuenta qué diferencia este hombre? Es que de este hombre necesitamos mucho, hermano. ¿Cuántos quieren ser como Ezequías? Pero acá como que no quieren, ¿verdad? De veras, ¿cuántos quieren ser como Ezequías? Pues ahí les va. Hermanos, escuchen lo siguiente. Aquí está hablando de altares, de imágenes, de troncos de madera y tanta cosa. Pero ¿sabía usted que nosotros, de una u otra forma, a veces construimos nuestros propios altares? Si bien usted no tiene una imagen ahí que está adorando, no la tiene, espero que no. Díganme los que la tienen. De veras no tiene una imagen ahí. Pero óigame, idolatría no solamente es adorar imágenes. ¿Sí? Usted no tiene una imagen ahí, una escultura de una figurita, no. Pero tiene una tremenda televisión como de 60 pulgadas. Hermano, no, hermano, que a poco me dicen que eso es idolatría. El objeto no es idolatría, lo que usted hace es idolatría. Porque ya no se congrega, ya no hace nada, porque ¿cómo si me costó tan caro esta cosa? Tengo que aprovechar con fe. Es más, hasta el numerito del control, el que más usa, ya se le borró casi. El control. Y ya tiene callo en el dedo. Tanto que mueve ese control, ¿sí o no? ¿Sabía usted que ya construyó su propio altar para ver sus telenovelas? ¿Qué serio se pusieron? Ahí, mire, hasta adornito lo tiene. Bonito, bien limpiecito, un tremendo... ¿cómo se llama? Escritorio, qué bonito, bien limpiecito, color oscurito ahí, y lo compra hasta que haga match, ¿verdad? A la pared, pinta la pared bien bonito y todo. Ahí está. Eso, ¿sabía usted que es idolatría? No le estoy diciendo que tire el tibir, que lo quiebre, no. Si no tiene dónde ponerlo, regámelo. No, el asunto es qué hacemos con ello. Mire, todo aquello que quita lo que a Dios le corresponde es idolatría. Dicen amén. ¿Cuál es el altar que usted ha construido hace años? ¿Cuáles son esos ídolos que le están impidiendo acercarse a Dios? Ídolos, hermano, y usted inmediatamente piensa en imágenes. No estaba aquí en este caso, sí, el pueblo tenía imágenes que adoraba, pero nosotros, hermanos, sabía que algo nos impide crecer en la vida cristiana es por tantos altares que hemos construido y tantos dioses que hemos levantado. El dinero es un dios, mi pasatiempo es un dios, hasta mi familia puede ser un dios. Porque si mi familia me está consumiendo todo el tiempo, e incluso aquellas cosas importantes que le pertenecen a Dios, significa que ya cambié el rumbo ahí. Ya convertí a mi familia en un ídolo. Suena serio. Y tal vez usted no se la esperaba este domingo, pero hermanos, nosotros de una manera bien suavecita, a veces nos hemos convertido en idólatras. De una manera, porque el mundo es bien sagaz, bien astuto, que cuando damos cuenta ya estamos bien volcados ahí. La pregunta es, ¿qué altar Dios le está pidiendo que derribe esta tarde? ¿Qué imagen Dios le está diciendo que derribe esta tarde? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Usted lo sabe perfectamente, usted conoce su vida, usted sabe a dónde va, a qué fiestas lo invitan, qué es lo que hacen esas fiestas. ¿Usted sabe? Y no estoy diciendo que no vaya a fiestas. No, pero que, si algo quiero que sepa usted, que aquí en la iglesia no estamos en contra de que usted sea una persona feliz, se goce. Pero sí tenga cuidado de los lugares que visita y las cosas que hace allí. Porque ¿sabía usted que muchas veces nosotros hacemos cosas que desagradan a Dios? ¿Y cómo lo tapamos ahí? Yo no le veo nada malo. Y como yo no se lo veo, pues tranquilo, véngase, ¿no? ¿Usted cree que los israelitas no pensaban lo mismo?
Y una simple imagen que traje al templo, yo no le veo nada malo, decía Acaz. Casi nada. Está reemplazando al Dios vivo. Yo no le veo nada malo. Yo no le veo nada malo irme a un party, hay un baile donde hay de todo, hay bebida y yo participo aquí. No le veo nada malo. Pues ese es tu Dios, tu altar. Esta tarde el Señor te está diciendo, es tiempo que quiebres esa imagen. Es tiempo que quiebres ese altar porque te está afectando en tu vida espiritual. No vas a crecer de esa manera. Puedo mencionarles una gran lista de cosas que nosotros mismos estamos adorando sin darnos cuenta. Y en esta tarde Dios quiere que sigamos el ejemplo de este hombre. Él quebró, quitó, arrancó lo que no agradaba a Dios. En nuestra familia, ¿qué hemos dejado entrar a nuestras casas, hermanos? ¿Qué es lo que hemos dejado entrar? Ahí para entretener a nuestros niños les compramos cualquier cosa. Y no nos hemos dado cuenta que les hemos metido la propia idolatría. ¿Qué tenemos en casa? ¿Qué hacemos allá en la vida secreta? Que nadie lo ve, ni tu esposa ve, ni tu esposo ve. ¿Qué hay ahí? Que en esta tarde el Señor le está diciendo, necesitas deshacerte de eso. Cierra todas las puertas que te están causando mal. Sí, hay que cerrarlas. Si tú estás dejando entrar cosas de inmoralidad a tu casa, es hora que lo quiebres de raíz. Arráncalo, porque no tienes idea del daño que le estás haciendo a tu familia. Sí, porque ves ahí secretito con la mano dentro del bolsito, nada, ni cuenta nos damos, ¿eh? No, cuidado, cerremos todas las puertas que el enemigo puede aprovecharse de esas cosas. Y esto es bien serio para los varones, porque por lo general lo hacemos así. ¿Qué cosas de inmoralidad estamos permitiendo en nuestras casas que están afectando la santidad del matrimonio, la santidad de la familia? Creo que ese es un Dios que debe de ser quebrado, quitado, arrancado para que la bendición pueda llegar a nuestras casas. ¿Sí, mis hermanos? Piense, ¿cuál es mi Dios? ¿Cuál es la imagen que tengo que quitar de mi hogar? Y usted haga un análisis y usted llega a la conclusión, esto me está afectando en mi vida espiritual, esto me está afectando en mi familia, esto me está afectando en mi matrimonio. Pues es tiempo de quebrarlo. Amén. Todo esto que Ezequías habla o hizo, habla claramente de quién era este hombre. Habla claramente de cuál era el carácter de este hombre, de este jovencito. Es tremendo lo que este hizo. Ahora, y cuando él quiebra o acaba con la idolatría de Israel, ¿qué es lo que hizo seguidamente? Restableció el culto a Jehová. Recuerde que el rey lo había quitado. Había cerrado la puerta del templo y había metido una imagen, un dios pagano al templo. Pues Ezequías dijo, no solamente voy a acabar con la idolatría, sino que el culto, la adoración al Dios verdadero tiene que continuar. Así como la adoración que hemos tenido esta tarde. Amén. ¿Cuántos se han gozado a través de la oración? Hermanos, la adoración que se ha dado esta tarde ha sido una adoración con excelencia. Usted mismo ha disfrutado, ha sentido la presencia de Dios en la adoración. Pues eso es lo que Ezequías había determinado. Esta adoración pura al Dios eterno tiene que continuar. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en el versículo 4? Mire lo que hizo. Cuando dice que restableció el culto a Jehová. Segundo Crónicas 29, 3, 4. Escuche lo que este hombre hizo. En el primer año de su reinado. Oiga, ¿en cuál año lo hizo? ¿En cuál año, hermanos? Ve que Ezequías no dijo, déjame me ubico primero. Déjame, paso unos 10 añitos para que el pueblo se identifique conmigo. No, en el primer año este hombre comenzó a hacer todos esos cambios. En el primer año de su reinado, en el mes primero, si hablamos de nuestro tiempo sería enero, ¿verdad? En el tiempo de las resoluciones. En el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Qué es lo que había hecho su padre? Las había cerrado. Y él dijo, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió a la plaza oriental. ¿A quiénes reunió? A los sacerdotes y a los levitas. ¿Quiénes eran esos? Los que se encargaban precisamente de la administración en el templo. Es como de que dijéramos, ¿saben qué? Este templo aquí ya tiene años de estar cerrado. Es tiempo que abramos esas puertas y venga el grupo de alabanza porque vamos a comenzar a adorar el poderoso nombre de nuestro Dios. Eso es lo que hizo Ezequías. Vuelve a llamar a los levitas porque ya habían sido privados. Ya no habían sacerdotes de Dios ahí. Y ahora que la idolatría ha acabado, vuelve la adoración a Dios. ¿Y quién está provocando todo esto?
un joven que a esa altura tenía 26 años. ¿Se da cuenta lo que alguien puede hacer cuando determina tener un carácter íntegro delante de Dios? ¿Se ha dado cuenta lo que Dios puede hacer en su familia y en su matrimonio si usted determina tener un carácter íntegro delante de Dios? Hermanos, créame que las bendiciones, como una vez dije, nosotros tenemos la llave. El problema es que no la usamos o nosotros mismos hemos cerrado las puertas que Dios había abierto para nosotros. Continuemos. Puso su esperanza en el Dios de Israel. Ya se fijó dos cosas importantes de este hombre. Dijo que hizo lo recto delante de Dios y ahora puso su esperanza en el Dios de Israel. ¿Qué dice ese versículo? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Es importante este concepto acá, que puso su esperanza, porque sabía usted que su padre había hecho todo lo contrario. Su padre no había puesto su esperanza en Dios. Su padre había hecho todo lo contrario de lo que este hombre está haciendo. ¿Por qué razón? Porque en un momento de crisis, este hombre llamado Acaz, el padre de Ezequías, note lo que había hecho. En 2 Reyes 16, verso 7, ahí encontramos lo que su padre había hecho. Y dice lo siguiente: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, del rey de Asiria, diciendo, oiga cómo le dijo, yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo y tu hijo, le está diciendo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. ¿Sabe quién está expresando esas palabras? El rey de Judá, Acaz, el padre de Ezequías. Le está diciendo al rey enemigo, en otras palabras, le tiene miedo y él dice, no me queda otra. Le dice, yo soy tu siervo. En otras palabras, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Soy tu hijo. ¡Qué tremendo! Y le dice, defiéndeme. ¿Cuáles eran las cosas que caracterizaban a un buen rey de Israel? Que no venía con otros reyes, no venía con otras naciones, venía el Dios del cielo y le decía, Señor, Dios Todopoderoso, defiende mi causa. Tú que tienes el control de todo, tú puedes librarnos. ¿Por qué razón? Porque en Dios está toda esperanza. Si usted no sabe qué hacer con su vida, no crea que el psicólogo tiene la solución a su vida. No crea que los consejeros matrimoniales tienen la solución a su vida. Se llama Jesucristo el que tiene la solución para nuestros problemas. El Dios eterno. Y por eso está el éxito de este hombre acá, porque dice, puso en Dios su esperanza. Aunque el hombre confía en otras cosas, el hombre confía en la economía del país, el hombre confía en el trabajo que tiene al momento, el hombre confía en la casa que tiene, en el automóvil que tiene, y se olvida que todo eso es porque Dios se lo ha permitido. Nunca, hermanos, nunca vaya a confiar, poner su esperanza en algo más o en alguien más. Hágalo solamente en Dios. Y créame que el día que usted y yo pongamos plena confianza y nuestra esperanza en el Dios del cielo, Él se encargará de bendecir nuestras vidas. No importa lo que estemos pasando, Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido ayudarnos. Que las circunstancias, las situaciones no lo vuelquen a ofender a Dios, a desobedecer a Dios, a alejarse de Dios. Dios mío, yo no veo la salida. No sé por qué camino tú me vas a guiar, pero yo pongo mi esperanza en ti, porque tú sabes cuándo vas a abrir la puerta para mi vida, cuándo vas a abrir el camino que debo tomar. Él es el único. Él es el único. Y este hombre desde el principio estableció los límites. Desde el principio estableció las reglas. Esto es lo que quiero para mi vida y esto es lo que quiero para mi reino. Y es que Dios gobierne a través de mí. Usted esta tarde puede decir, esto es lo que yo propongo este día. Yo quiero que Dios maneje mi vida. Yo quiero que Dios sea el centro de mi vida. Porque si Él es el centro de mi vida, Él va a llegar a ser el centro de mi familia. Y cuando Dios sea el centro de mi familia, no hay diablo que venga a quererme derribar. Porque estamos seguros en Cristo. Amén, hermano. Dele la gloria a Él. Estamos seguros en Cristo. Hay otra cosa que quiero mencionar en cuanto a este hombre. Y es que de principio a fin mantuvo su confianza en Dios.
puso su esperanza, pero no le duró un poquito de tiempo. Desde el principio que él decidió hacerlo, le continuó hasta el final. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué dice el versículo 6? Siguió a Jehová, oiga bien, siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué dice al principio? Siguió a Jehová y no se apartó de él. Hermanos, desde el día que nosotros decidimos hacernos cristianos, desde el día que nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, comenzamos a seguirlo. Y oiga, cuando decimos seguirlo, no es que Cristo va por allá y aquí vimos como un camino más corto. Señor, allá te salgo a la vuelta. O no, yo me voy por acá, pero acá como que está más fácil, más cómodo. No, siguió a Jehová y no se apartó de él. Ahí hay un principio bien importante para nosotros. ¿Qué es lo que sucede con regularidad con nosotros? Con facilidad nos apartamos de Dios. Con facilidad nos salimos de la voluntad de Dios. Y cuando nos comienza a llover, Dios mío, que no estás conmigo. No, Dios está contigo. El quien se movió fuiste tú. Tú eres el que agarraste otro camino. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, te dice el que habita, no dice el que visita. No dice el que visita el abrigo del Altísimo, el que habita. En otras palabras, si yo habito bajo el abrigo del Altísimo, venga lo que venga, yo no me muevo de ahí. Porque ahí es donde estoy seguro. Ahí es donde yo voy a tener el éxito. No es cuando quiera manejar mi vida a mi propia manera. Desde el momento que nosotros decidimos vivir nuestra vida a nuestra forma, es cuando comienzan los problemas. Y problemas serios. Dicen amén, hermano. Veo unas risitas ahí un poquito nerviosas. Hermanos, aquel que decide seguir a Dios y no se aparta de él, tiene un galardón grande. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo de un hombre llamado Pablo. De 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7 dice lo siguiente, hablando de Pablo cuando está terminando su carrera. Dice lo siguiente: he peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué dice? He acabado la carrera. He guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. Hermano, cuando nosotros seguimos a Dios, no crea que no van a haber batallas, van a haber batallas. Y Dios nos manda a pelear como buenos guerreros. Entonces Pablo ya está llegando al final de sus días y dice, ¿saben qué, muchachos? Yo he peleado la buena batalla. Acabé la carrera y he guardado la fe. Esta carrera que hemos emprendido, la carrera que comenzó a caminar Ezequías, que siguió a Dios, a Jehová, y no se apartó de él. Esto nos enseña un principio importante. No importa lo que venga, hermano y hermana, no se aparte de Dios. No se aparte de Dios. Si usted quiere victoria en su vida, no se aparte de Dios. Desde el momento que nosotros ponemos un pie fuera de la voluntad de Dios, ahí hay un diablo que solamente está esperando que tú te le muevas tantito a Dios para hacer de las suyas contigo. Hay que mantenernos al lado de Dios, porque así es como llegaremos a la meta final. Así es como tendremos éxito. Así es como tendremos crecimiento. Así es como llegaremos al cielo, si no nos apartamos de Él. Y por último, Ezequías, debido a su dependencia de Dios, se convirtió en el defensor de su pueblo. Ese texto creo que no lo tengo ahí, pero note. ¿Por qué se convirtió en el defensor de su pueblo? El rey de Asiria tenía amedrentado a todo Israel. Y en este caso ya Judá, porque recuerde que Ezequías era rey de Judá. Y viene para conquistar a Judá. Lo que los otros reyes, incluyendo su padre, habían hecho, es que se habían aliado a ellos y les pagaban y hacían todo lo que les pedían. Pero aquí se para un hombre y dice, se acabó. Porque habían puesto un impuesto bien alto. Y este hombre, como había puesto su confianza en Dios, como había hecho lo recto delante de Dios, ahora viene delante de Dios y le presenta una amenaza que el rey de Asiria le había mandado. Y cuando
Le presenta, es como que yo les traigo un papel acá y les diga, miren hermanos, aquí está la amenaza que nos está mandando alguien, se les dejo de aquí. Así hizo Ezequías delante de Dios. Dice que vino al templo y extendió los papeles y le dijo a Dios, esto es lo que nos están diciendo. Porque ¿sabía usted que Dios ve? ¿Sabía usted que Dios sabe leer? Dios, mira los papeles que me mandaron de la amenaza. Aquí están, Dios. En otras palabras, Ezequías está diciendo, yo ya puse mi confianza en ti. Yo he hecho lo recto delante de ti. Este problema yo no lo puedo enfrentar solo. Así es que, todo tuyo. ¿Y sabes las palabras que Dios le mandó a decir al rey de Asiria? Permítame usar un vocabulario como el nuestro. Díganle al rey de Asiria que no sabe con quién se ha metido. Es como quien dice, te metiste con el hombre equivocado, veniste a tocar una tecla equivocada. Estás tocando a Ezequías. Pero sabes, no solo a Ezequías, estás blasfemando al Dios del cielo. No sabes con quién te has metido. Y Dios le dice, por el camino donde vinieron se van a regresar. No van a entrar a la ciudad. ¿Sabe quién está diciendo eso? El Dios en el cual Ezequías había puesto su confianza. Significa que cuando el hombre decide honrar a Dios, Dios va a dar la cara por él. ¿Usted no quiere que Dios lo defienda? Hermano, Dios va a dar la cara por nosotros si decidimos honrar a Dios. No importa lo que el abogado dice. No importa que el dueño del apartamento donde vives, no importa lo que el juez ha dicho. Cuando Dios dice, si se meten contigo, se meten conmigo. Si usted ha decidido honrar a Dios, créame que Dios va a salir a su defensa. Y yo quiero que Dios me defienda en toda situación. Amén. ¿Usted quiere que Dios lo defienda? Pues honre a Dios con todo su corazón y se dará cuenta de lo que Dios puede hacer. Este Ezequías le cambió no solamente en el estado espiritual la situación a Israel, sino que también cambió la situación física, porque los enemigos dejaron de molestar a la región de Judá, porque ahí había un hombre que temió a Dios, ahí hubo un hombre que decidió hacer la diferencia. Aquí yo sé que hay jóvenes, aquí yo sé que hay adultos que pueden hacer la diferencia. Amén. En este tiempo que nos ha tocado vivir en una generación tan mala, nosotros podemos hacer la diferencia, hermanos. Amén. Yo quiero cerrar con esto, manera de aplicación. Quiero que veamos rápidamente que el carácter íntegro de Ezequías trajo bendición a su vida. Y vean, no termina solamente lo que Ezequías hizo para Dios, sino ahora veamos lo que Dios hace para él. Aparte de lo que ya he mencionado, dice el versículo 5, su segunda parte, y la primera parte, el versículo 7. Dice, ni después ni antes de él, de Ezequías, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y el verso 7 dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Gloria a Dios, hermano. Oiga, no se levantó otro rey como él. Obviamente hablando de los reyes de Judá. Ni antes, ni después. Imagínense que Dios diga eso de usted. Ahora que usted está acá en este siglo XXI, ¿sabes qué? Nadie será como tú. Nadie en todos estos siglos que han pasado ha habido uno como tú, ni se va a levantar otro como tú. ¿Por qué razón? Porque has decidido honrarme, has decidido darme el primer lugar, has decidido poner tu vida ahí por agradarme. No se levantó otro. Y en el área práctica, el texto dice, Jehová estaba con él. Si algo nosotros necesitamos es que Dios esté con nosotros en todo lo que hacemos. Y donde quiera que iba, prosperaba. Aplicación práctica. Y aquí cerramos. Queridos hermanos, en aplicación práctica en este pasaje, hay algo que nosotros necesitamos tener bien en claro. Y son 3 puntos que quiero mencionar en cuanto a la aplicación práctica. Primero, nosotros no podemos, o mejor dicho, nosotros podemos hacer la diferencia en nuestras vidas y en nuestro entorno sin importar quiénes hayan sido nuestros antepasados. Le voy a repetir eso. Nosotros podemos hacer la diferencia, escuche, en nuestras vidas y en nuestro entorno, sin importar quiénes hayan sido nuestros antepasados. Sin importar quién es tu esposo, quién es tu esposa, quiénes son tus hijos, quiénes fueron tus padres, quiénes fueron tus abuelos. Usted puede hacer la diferencia. Porque ahí tenemos el ejemplo de este hombre. Segundo,
Para poder obtener victoria y bendición en nuestra vida, debemos quitar de nosotros todas las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Si usted verdaderamente quiere victoria en su vida, necesita despojarse y desprenderse de las cosas que han ofendido a Dios. Quítale, y usted sabe cuáles son. Porque todos queremos bendición, ¿sí o no? Pues hay cosas que Dios dice, mientras tú no quites eso de tu vida, la bendición no puede llegar. Así es que es necesario quitar esos ídolos, quitar esas imágenes de las que mencioné, que verdaderamente están consumiendo nuestro tiempo y que le están robando a Dios la gloria. Y en último lugar, debemos comprometernos a seguir al Señor y no apartarnos de Él a pesar de las circunstancias. Amén, mis hermanos. Si usted ha decidido seguir a Dios, si usted ha decidido obedecer a Dios, manténgase en ese lugar. No se aparte. Cumpla el compromiso que usted ha hecho con Dios y se dará cuenta que no se va a arrepentir. Porque el que sigue a Dios, Dios tiene planes, bendiciones para los que deciden seguirle. Los que tienen bendición no son los que empiezan el camino. Los que se salen del camino cuando viene lo duro. Los que van a recibir la bendición son los que se mantienen firmes sin importar cuál sea la circunstancia. Sus problemas familiares no deben alejarlo de Dios. Sus problemas laborales no deben alejarlo de Dios. Manténgase ahí, porque el que permanece o el que persevera alcanzará la bendición.